estudiando el libro de Juan y viendo lo que el Espíritu Santo le ha inspirado aquí al apóstol Juan para escribir acerca de la vida de Cristo y seguir aprendiendo más de Él, poder seguir conociéndole cada vez más y más a Él. El domingo pasado, como se acuerdan, celebramos aquí el Día del Padre, pero yo creo que cada uno en sus familias, aquellos que tienen esa oportunidad, ese privilegio de ser papás, yo imagino que quizás pasaron algún tiempo con sus hijos. Algunos de sus hijos quizás le pudieron o aprovechar esa oportunidad para agradecerle el amor que tienen para con ustedes, agradecerles su amor, agradecerles el tiempo que pasan con ellos. Yo creo que es un buen tiempo, ¿no? Como padres e hijos unos pueden expresar su amor mutuamente. Y yo creo que como padres ustedes se sienten agradecidos. El escuchar eso, el escuchar de que el hijo diga, gracias papi, gracias por ese amor, gracias por todo lo que me quieres. A veces que hasta agradezcan, a veces hasta los tiempos donde uno los disciplina y los reprende, ¿no? A veces también uno como hijo uno agradece esos tiempos que nos ayudan y que nos sirven. Y esos son de los tiempos de que uno dice, wow, qué bien, que alguien reconozca ese amor que yo tengo para con ellos. Y ¿saben qué? De alguna manera con Dios es así. Dios lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos ese amor que Él tiene para con nosotros. Él quiere que nosotros veamos que Él murió por nosotros, veamos la manera que tanto nos amó, que la única manera de poder solucionar el problema que realmente teníamos con el pecado era el haber mandado a Jesucristo a morir en la cruz. Y eso fue lo que Él hizo. Y Cristo murió ahí por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él resucitó para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida, para que nosotros pudiéramos andar en libertad, para que nosotros pudiéramos andar en una relación perfecta con Dios, sin ningún pecado, porque todos los pecados quedaron ahí perdonados, quedaron clavados en la cruz. Y eso es lo que Dios quiere, que uno tenga esa clase de fe. Vemos aquí, lo vimos la vez pasada en el libro de Juan, aquí en Juan capítulo 4, ¿se acuerdan que estuvimos viendo acerca de la mujer samaritana? Cuando Cristo le dijo, ¿sabes qué? Si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías a Él que te daría agua viva. Y la mujer samaritana dijo, bueno, dame del agua viva. Dijo Jesús, está bien, nada más de una vez trae a tu marido, como diciendo, pues de una vez aprovechamos y también se lo explico a tu marido. Y recuerdan que ella mencionó, no tengo marido. Qué bien has dicho eso, que no tienes marido, porque ya son 5 los que has tenido, y es más, con el que ahorita tienes, ni siquiera estás casada. Entonces de repente se quedó, wow, alguien que conoce lo más profundo de mi vida, que conoce todo lo que he hecho. Y al fin de cuentas reconoció que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Fue y le dijo a las otras personas, vengan a ver a una persona que me dijo todo lo que he hecho, ¿no será esto el Mesías? Y si ven ahí en el versículo 39 lo que pasó, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces sí, muchos creían, oye, pues yo creo que Él sí es el Mesías. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí los samaritanos tuvieron la oportunidad de escuchar a Cristo directamente. Pudieron escuchar el plan de Dios mismo, el plan de salvación. Ellos pudieron escuchar que Él venía precisamente como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ellos sabían que Él conocía el interior de los corazones. Lo habían escuchado de la mujer samaritana. Pero le dicen a la mujer samaritana, no nada más creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos hemos escuchado su palabra. Sabemos que Él es el Salvador del mundo. Sabemos que Dios lo está enviando para salvarnos de nuestros pecados. Y esa es la fe que honra a Dios. Una fe que está basada
en creer en el mensaje de salvación, en creer que Él envió a Jesucristo para venir, para morir por nuestros pecados, que Él resucitó y que Él nos quiere cambiar. Esa es la fe que Dios quiere que uno tenga. Una fe sencillamente que uno reconozca el amor de Dios. Tal como estaba mencionado al principio, no todos los padres, yo creo que el domingo pasado estaban pero felices y su hijo llegaba y le decía: papi, gracias por tu amor. ¿Se imaginan Dios que uno llegue: Señor, gracias porque me amaste a tal manera que diste a Jesucristo para que yo pueda tener un acceso directo a ti, perdón de pecados, una conciencia tranquila, no importa los pecados que uno haya cometido, quedaron clavados ahí en la cruz. Y ahora tengo una nueva vida porque Cristo resucitó. ¡Qué bendición! Esta es la fe que Dios quiere que uno tenga. ¿Sabe qué? Ahorita vamos a ver el caso que después de ahí, recuerden que nada más Jesús estaba pasando por Samaria porque estaba en Judea, y en Judea ahí se tuvo que ir porque ya estaba agarrando mucha popularidad y los fariseos se habían enterado de eso. Y él en ese momento probablemente quería evitar una confrontación directa con ellos, así que decidió: me voy a Galilea. Galilea es la región donde él nació, no donde él nació, pero donde él creció. Él creció en Nazaret de Galilea, ahí era donde él iba, ahí era donde él era conocido. Pero fíjense interesantemente el problema con estas personas de Galilea. Vean ahí el versículo 43, capítulo 4. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Después de pasar un tiempo con ellos, llega a Galilea. Pero ahí mismo en Galilea, Jesús mismo, Él había dado testimonio. ¿Sabes qué? Yo sé que en mi propia tierra la gente no tiene la fe que debería de tener. Yo no diría por qué. Cristo mismo les dijo, y ese pasaje viene ahí en Lucas, donde explica claramente lo que pasó. Ahí, cuando estaba él en Galilea por primera vez, justo después de que él se había sido bautizado, él se presentó a ellos como el Mesías. Él les dijo, él abrió la escritura o el rollo de la escritura que estaban ahí en el libro del profeta Isaías, y ahí empezó a leer la escritura que dice: el Espíritu del Señor me envió. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para pregonar, para anunciar libertad a los cautivos. Me ha enviado para proclamar el año bueno, el año agradable del Señor, para proclamar libertad a los oprimidos. Y las personas todos reconocían y todos se quedaban admirados de la sabiduría que tenía, de la gracia que tenía, aún probablemente de los poderes que él tenía. Pero empezaban a decir: oye, pero tú eres el carpintero, el hijo del carpintero, de José y María. Es más, tus hermanas están aquí con nosotros, tus hermanos. Y es donde él les empieza a decir: ¿sabes qué? Sin duda me diráis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aquí lo que le decían: ¿sabes qué? Bueno, si en verdad eres Cristo, pues empieza a hacer todos los milagros que hemos escuchado que has hecho. ¿Qué es el problema con ese tipo de fe? Es una fe basada en prodigios. En ver prodigios, en ver señales, en ver milagros. A menos que yo no vea un milagro, entonces sí no creo. Es interesante cómo aún la persona, ahí no debe ser Mateo, ahí debe ser Lucas, ¿no? Pero de todos modos en Lucas 23:39, si bien recuerdas, debe ser Lucas. Ahí es interesante cómo la persona, como cuando Cristo murió, él estaba muriendo al lado de 2 malhechores. Uno de ellos, en ese momento, no pudo entender lo que Cristo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar viendo que, ¿sabes qué? Lo que yo más necesito es perdón de mis pecados, es un Salvador. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Cristo? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo le hubiera hecho caso? No hubiera salvación para él, porque la única manera de que lo iba a salvar era por medio de morir en la cruz.
¿Cómo es que una fe basada en señales y prodigios, aún con esta persona, estaba completamente obstruyendo una fe real, una fe que en verdad honra a Dios, una fe que se da cuenta, ¿sabes qué? Él está muriendo ahí por mis pecados. De tal manera me amó Dios que Él está ahí en la cruz. No porque Él lo merezca estar. Tal como el otro malhechor que le dijo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y luego le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué diferente tipo de fe. Alguien pidiendo señales, prodigios. Sálvate, sálvanos. En lugar, y otra persona reconociendo el amor de Dios, reconociendo el mensaje de salvación, reconociendo lo que Cristo estaba haciendo ahí. Y fíjense aquí en el caso, Él llegó a Galilea. Si ven ahí en el versículo 45, dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora, cuando Él llegó a Galilea, ahora tuvo una buena recepción de ellos. Ya no es tanto una recepción negativa, sino una recepción buena. ¿Por qué? Porque ya habían visto lo que ellos querían ver, los señales y los prodigios. Y uno dirían, pues ya lo recibieron con los brazos abiertos, con fe. No necesariamente. ¿Se acuerdan cuando vimos allí en Juan que mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía? En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Muchos decían, sí, yo creo en ti, vio todas las señales, claro que sí, tú eres el Mesías. Y Él decía, no, tú realmente no estás creyendo en mí como Salvador. Lo único que estás impresionado por las señales, pero realmente no estás creyendo que Dios te ama, que tú necesitas un Salvador, que Él murió por ti, que Él quiere cambiarte, que Él quiere transformarte. Tú todo lo que quieres es ver las señales y por eso es que estás entusiasmado. Y así pasa con los de Galilea. Llegan y le dan la bienvenida. Antes lo habían corrido, esta vez le dieron la bienvenida. Pero Jesús aquí vemos cómo a alguien le ayuda para hacer ese cambio. Alguien que nada más creía que la manera en que pensaba que creer en Dios era porque le iba a hacer alguna señal y de esa manera iba a creer en Dios. Aquí vemos cómo Jesús obra en su vida para ayudar a ese tipo de fe. Veamos aquí lo que dice en el versículo, a partir del versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí vemos a alguien que vino y su hijo estaba a punto de morir. Él estaba en Capernaum. Capernaum estaba en el lado de la costa del mar de Galilea, si bien recuerdo, y de ahí era como un día de camino que tenían que subir hasta llegar a Galilea. Y él, al escuchar que estaba ahí en Galilea, habiendo visto esas señales tal como las otras personas también lo vieron, dijo, mi hijo está muriendo, yo necesito que él venga. Y Cristo obviamente estaba interesado en salvar a su hijo, pero él estaba mucho más interesado en que esa persona lo reconociera como Salvador, reconociera su amor. No únicamente, sí, Señor, ven, sana a mi hijo, y que llegara Cristo, le pusiera las manos, se sanó el hijo, ok, bye, nos vemos. No, Cristo lo que quería hacer, yo lo que quiero es que esta persona crea verdaderamente que soy el Salvador del mundo. Y fíjense la manera en que lo hace. Es interesante, porque llega y probablemente cuando le dijo, ¿sabes qué? Si no vienen señales y prodigios, no creeréis. Él probablemente no había entendido eso. ¿Cómo que si no vio señales y prodigios, no creo? Le dice, bueno, salva a mi hijo. Fíjense lo que le dice. Aquí en el versículo 50, donde le dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive.
el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjese cómo lo ayudó. Le dice, ¿sabes qué? Quiero que tú vayas, que ya te vayas. Yo sé que va a ser un día de camino que te vas a ir, pero tu hijo está vivo. Él de repente se queda, bueno, Él es poderoso, Él tiene esas señales, Él tiene esos prodigios. Si Él me dijo que yo vaya, es porque tiene la razón. Yo me voy a ir. Ahora, cuando Él empezó a caminar de regreso a Capernaum, de donde vino, ¿vio alguna señal o algún prodigio para creerle a Cristo? No. Todo lo que le creyó fue en la palabra que le dio. Y se empezó a ir. Es más, si no lo hubiera creído, le hubiera dicho, no me dejes solo, vente conmigo. Y Cristo le hubiera dicho, bueno, ¿qué no crees en mí? Pero sí creyó en Él, aún sin ver. Así fue como lo ayudó. Vete. ¿Se imaginan? Iba caminando. No sabía si su hijo estaba bien o estaba mal. Sencillamente le creyó la palabra a Jesús. ¿Y qué pasó con esa fe? Fíjense cómo sigue mencionando el pasaje. Menciona ahí el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Aquí cómo es la dinámica. Él se empieza a ir y a las 7 es la 1 de la tarde, convirtiéndolo en los tiempos que ahorita, la manera en que ahorita manejamos el tiempo. A eso de la 1 de la tarde fue cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tu hijo vive. Y él se empezó a ir. No sé, quizás llegó, era como un día más o menos de camino, quizás nada más mediodía, y quizás al principio del segundo día fue cuando las otras personas, cuando vieron que el hijo de repente se puso mejor, estaba a punto de morir y de repente ya ni fiebre tenía, ellos dijeron, bueno, vamos a ir a avisarle que ya está bien. Ellos no sabían por qué. Vieron que era algo raro, algo que alguien estaba a punto de morir y de repente ya no tiene nada. Y empiezan a caminar hacia donde él está. Él empieza a indagar, oye, ¿a qué horas fue? Cuando se encontraron, ¿no? ¿A qué horas fue que pasó eso? Fue exactamente a la 1, como a esa hora, como a la 1. Y se dio cuenta, sí, exactamente como cuando él me dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué fue el resultado? Dice ahí, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Él en ese momento pudo creer y pudo confiar en Cristo, no nada más como alguien que iba a poder llegar y que iba a poder sanar a su hijo, ya eso era todo. No, alguien que iba a ser el Salvador. Alguien que estaba interesado en Él, alguien que sabía que en Él mismo estaba la salud, que en Él mismo estaba la vida, que cualquier cosa, cualquier problema realmente que nosotros tenemos, Él era la solución. Alguien que no importaba de que en ese momento tenía que ver algún prodigio para poder creer en Él. Porque es más, Él creyó sin haber visto algún prodigio. Él sencillamente tomó la palabra de Jesús, se empezó a ir y así sucedió. ¿Saben qué? En cierto sentido, muchos de nosotros quizás no hemos visto algún milagro, alguna señal, algún prodigio en nuestra vida. Y uno diría, bueno, ¿uno por qué va a creer en Jesús? Bueno, la Biblia menciona ahí, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Sabes qué? El hecho de que Cristo murió y de que Cristo resucitó y de que es un hecho histórico que pasó, es la prueba que nos ha dado a todos para saber que en verdad Dios nos amó, para saber que en verdad el problema del pecado que nosotros tenemos quedó ahí en la cruz, para saber que Él nos puede dar una nueva vida, para saber que todo lo podemos tener en Cristo.
Si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Es más, la persona que está diciendo este mensaje, él antes perseguía a la iglesia. Él estaba persiguiendo, él encarcelaba a los cristianos y él daba la autorización para que los mataran. Y fue él mismo, porque Cristo mismo se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él todo lo que vio fue una luz del cielo, ya después de que Cristo había resucitado. Él, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, lo hacía en ignorancia. Él pensaba que en verdad lo que tenía que hacer era eliminar a los cristianos, aquellos que seguían ese camino. Y de repente se le presenta Cristo mismo vivo. ¿Y sabes qué? De ser alguien que perseguía a la iglesia, un perseguidor de la iglesia, pasó a ser alguien perseguido. Aquí cuando está diciendo eso en Atenas, justo había sido anteriormente perseguido en Berea y lo tuvieron que sacar para evitar que lo mataran. Y aquí tenemos a alguien que tiene esa fe de que Jesús es el Salvador. Y no importa, aun si yo doy mi vida, pero yo tengo que anunciar esas buenas noticias, que Jesús está vivo. Y todos nosotros que hemos creído y que hemos confiado en Él como Salvador, hemos experimentado ese nuevo nacimiento, como lo habíamos visto anteriormente en Juan capítulo 3. Uno diría: bueno, ¿cómo sucede el nuevo nacimiento? Bueno, es como el viento. No sabemos realmente cómo sucede interiormente, pero lo podemos sentir, lo podemos escuchar de alguna manera. Pero no podemos saber ni de dónde viene, ni de a dónde va, ni realmente cómo sucede el nuevo nacimiento en nuestras vidas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Qué es lo que Él hace? No lo sabemos. Pero sí podemos saber que Cristo, que Dios dio a prueba absolutamente a todos, y que todo lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en el amor de Dios, confiar en que Él mandó a Jesucristo y que Él murió por nosotros. ¿Y sabes qué? Yo sé que también hay problemas, pero cuando uno pasa por problemas, uno pasa por dificultades, es cuando uno puede confiar en la palabra de Jesús, en la palabra del Señor. Fíjese ahí el apóstol Pablo cómo menciona, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios envió a Jesucristo a morir por ti, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? ¿Por qué necesitas alguna señal o algún prodigio aparte de la muerte y la resurrección de Cristo para creer en Él? La verdad es que no lo necesitamos. Podemos tener esa confianza. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Él nos va a dar todas las cosas. Y tú dirías: ¿en verdad? Sí, tal como Cristo le dijo ahí a este oficial, al siervo de un oficial, ¿no?, que le mencionó, un oficial del rey. Tal como le dijo al oficial del rey, le dijo: ¿sabes qué? Ve, tu hijo vive. En ese momento lo vio, que su hijo estaba vivo, no, pero él creyó. Si Dios murió y nos amó tanto, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Nadie en lo absoluto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Interesantemente, Dios no nos promete que no vamos a pasar por tribulación, o por angustia, o por persecución, o por hambre, o por desnudez, o por peligro, o espada. Es más, muchas veces por ser cristianos sufrimos más a veces. Pero ¿sabes qué? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Esa es la fe que Dios quiere que uno tenga. Sí, yo sé que estoy pasando por tribulación, por problemas, por peligro, por espada, quizás por enfermedades, quizás yo esté en enfermedad, mi hijo esté en enfermedad, alguien está pasando por algún problema, pero yo tengo la fe de que yo soy más que vencedor. ¿Por qué? ¿Porque estoy viendo un señal, algún prodigio? No.
porque yo sé que Cristo murió por mí y Él resucitó. Mi fe no está basada en los señales, en los prodigios. Mi fe está basada en la promesa de Dios, en el mensaje de salvación. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? En todas esas cosas son más que vencedor, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Sabes qué? Ni aún la misma muerte me puede separar del amor de Dios. En eso soy más que vencedor. ¿Qué tipo de fe, no? Una fe basada en señales. Es que Dios, tienes que hacer esto para que yo crea en ti. No, Dios ya hizo. Dios ya amó tanto que Él dio a su Hijo unigénito y Él resucitó. A nosotros nos toca aceptar ese mensaje, ese amor. Si imagínese un hijo en el Día del Padre que hubiera llegado uno de sus hijos: papi, para que yo pueda reconocer tu amor, tienes que comprarme un iPhone 6, un iPhone 6. Si no, no me amas. ¿Cómo se sentiría el papá? ¿Sabes qué? Todo lo que doy por ti, todo el amor, todo el tiempo que estoy contigo. ¿Cómo se siente Dios? No, es que yo voy a creer en ti si es que tú me haces este milagro. No, es que si tú me haces esto, entonces ahí sí creo en ti. ¿En serio? Dios murió. Él dio la salvación. A veces estamos como los galileos, ¿no? Según sí creemos en Él cuando vemos los señales, los prodigios. Pero Dios sabe que de corazón no lo reconocemos como el Salvador. ¿Saben qué? Me acuerdo cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador allá en la Iglesia Bautista Monte Abarim en Cuernavaca, Morelos. Ya está muy cambiada, ¿no? Esta foto la acabo de tomar ahorita del internet, pero ha cambiado mucho. Pero bueno, me acuerdo que a la edad de 13 años fue cuando por primera vez asistí a esa iglesia, y en el primer servicio alguien preguntó, ¿no?, de que aquellos que no tuvieran la seguridad de que si se murieran fueran al cielo, que pasaran al frente. Yo pasé y alguien me explicó de que era pecador y que por mi pecado yo merecía la condenación, pero de que Cristo había muerto por mis pecados y que Él quería salvarme. Y que todo lo que yo tenía que hacer era reconocerlo como el único, porque era el único que había muerto por mí, el único Salvador, y también el suficiente Salvador, porque yo ya no tenía que hacer nada más. Lo que Él hizo era suficiente. Entonces me acuerdo que yo le pedí que Él entrara en mi vida, en mi corazón. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida, en mi corazón. Yo me acuerdo el tener el deseo de empezar a leer la Biblia. Me acuerdo de empezar a tener el deseo de estar ahí en la iglesia todos los domingos, de escuchar la predicación. Me acuerdo de tener el deseo aún de compartirles a otras personas de que Cristo era el Salvador. Me acuerdo que a la edad de los 13 años, allí estaba ya en la secundaria. Me acuerdo hablando con uno de mis compañeros de clase, y me acuerdo que le presenté más o menos lo que a mi entendimiento, ¿no? Le dije: ¿sabes qué? Pues Cristo ya murió por nosotros. Todo lo que uno tiene que hacer para ser salvo y para poder ir al cielo es aceptarlo y reconocerlo como el Salvador. Y todavía me acuerdo lo que este compañero de clase me dijo: ¿sabes qué? Para yo poder creer en eso, necesitaría tener una prueba, tener una señal. Y es interesante, ¿no? Ahorita ya viéndolo de esta manera, es cuando Dios menciona: ¿sabes qué? Dios ya nos dio la señal. Cristo claramente hizo señales e hizo prodigios para que vieran que Él era el Mesías, que era quien dijo ser, pero la mayor señal que Él ha dado es haberlo resucitado de los muertos. Esa es la única razón por la cual la iglesia continúa. Porque aquí tenemos a discípulos que cuando crucificaron a Cristo, ellos estaban pero huyendo inmediatamente. Y después, cuando lo vieron resucitado, salieron con valor y expusieron sus vidas. Y muchos de ellos murieron sabiendo que iban a tener una mejor resurrección, porque sabían que Cristo estaba vivo. Y esa es la razón por la cual, es más, tenemos las castas del apóstol Pablo, el apóstol Juan. Murieron como mártires, pero seguros de quién habían creído, que era una realidad, que Cristo era el Salvador.
Ahorita nosotros quizás tú no hayas visto alguna señal y tú digas, bueno, ¿qué voy a hacer en verdad para poder creer en Cristo? Pues yo creo que tengo que pedirle primero que me haga una señal y luego ahí creo en Él. No, la fe que honra a Dios es aquella fe que reconoce el amor de Dios, que Dios nos amó tanto, que dio a Jesucristo, que lo levantó de entre los muertos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos ese Salvador. ¿Qué acerca como cristiano? Quizás tú ya tengas a Cristo como Salvador, pero a veces batallamos en nuestra vida cristiana. A veces seguimos con patrones de pecado. A veces seguimos sin tener una fe que honra en verdad a Dios. Y es cuando uno tiene que darse cuenta, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es que Dios me siga transformando, que Dios me siga cambiando. Y Él ya hizo todo. Cristo murió en la cruz. Yo puedo estar con mis perdón de pecados, aún si vuelvo a pecar, después de que ya lo tengo como mi Salvador. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes qué? Dios no quiere que sigamos viviendo una vida de pecado. Él murió por eso. Y Él está ahí intercediendo por nosotros, para ayudarnos. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe que a veces le fallamos, pero podemos ir a Él. Y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! Podemos llegar a Él, podemos decir, Señor, he pecado contra ti, ayúdame. Pero yo no necesito ninguna señal, no necesito algún favor especial, no necesito, Señor, ya sé cuándo me voy a entregar en verdad a ti. ¿Cuándo te voy a dar mi corazón? Ya sé cuándo en verdad, Señor, me voy a bautizar. Ya sé cuándo, Señor, en verdad voy a empezar a leer tu palabra. Ya sé cuándo en verdad, Señor, voy a empezar a dejar que tú me cambies y empezar a participar en la iglesia. Va a ser cuando tú hagas este milagro. Esa no es la fe que honra a Dios. La fe que honra a Dios es, Señor, tú ya hiciste todo por mí. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar esa salvación. Y sí, quizás en esta vida no vea mi oración contestada, pero yo sé que estoy más que vencedor. Quizás en esta vida no vea en verdad que yo pueda tener lo que yo quería tener o lo que yo estaba pidiendo. Quizás yo estaba pidiendo para salir de esta enfermedad, no salí de la enfermedad. Pero yo sé que ni la muerte me puede separar de tu amor. Y al fin de cuentas, ¿qué me va a separar de ti, Señor? Si te tengo a ti, te tengo absolutamente todo. ¿Qué necesitas para realmente tener esa fe? La verdad es que nada, porque Dios ya lo hizo todo. Sencillamente date cuenta del amor de Dios. Y así como quizás si tienes tus padres en vida, tú vas y tú le reconoces ¿por qué? Su amor. No únicamente le reconoces las cosas que te han dado, sino su amor. Poder llegar con nuestro Padre Celestial y reconocer su amor. Decirle, Señor, gracias porque tú moriste por mí. Gracias por la salvación. Gracias porque no necesito nada más que a ti. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Aunque quizás ahorita no vea la respuesta inmediata. Tal como el oficial. Nada más le dijo, ve, tu hijo vive. Vio en ese momento que vivía, no, estaba un día de camino. Se empezó a ir. Sabiendo eso. ¿Sabes qué? A Dios a todos prácticamente nos ha dicho, ve, tu hijo vive. No importa qué problema tengas. En Cristo tenemos la solución. ¿La vamos a ver aquí mismo en esta tierra? Quizás sí, quizás no. Pero ya lo tenemos. Y con esa confianza de que Dios nos amó, de que Él dio todo por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros entonces? Esa es la fe que honra a Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo tener ese tipo de fe? Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Quizás haya alguien aquí, o alguien que me esté viendo ahí por el internet, que quizás nunca haya confiado en Cristo como Salvador. Quizás de alguna manera estaba pensando, bueno, yo creo que necesito tener alguna prueba más para en verdad poder confiar en Cristo. La verdad es que Dios ya dio la prueba mayor.
al mandar a Jesucristo a morir en la cruz y al resucitarlo de entre los muertos. Y ahorita está vivo, no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo que Él lo envió en representación de Él está probablemente trabajando en tu vida y en tu corazón. Y Él es el que convence de pecado. Él es el que te convence que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas tus pecados perdonados. Eso es la mayor necesidad que tenemos. Que Dios nos perdone, que Dios nos salve, que Dios nos limpie, que Dios nos transforme. Y la salvación ahí está en Jesucristo. Si me estás viendo aquí mismo, quizás tú nunca le has pedido a Cristo que te salve. Yo creo que la mayoría de aquí ya les ha pedido eso, pero si tú nunca le has pedido o lo has reconocido como Salvador, ¿sabes qué? Él quiere entrar en tu corazón, pero Él no te va a forzar. Tú tienes que tener esa fe. Decir, sí, lo único que necesito en verdad es la salvación que Dios me ofrece. Yo sé que tengo problemas, en mi casa, yo sé que tengo quizás problemas financieros, quizás problema con mis hijos, quizás problema de esta índole, de otra índole. Pero si yo tengo a Cristo, voy a tener la victoria en todo lo demás, porque voy a tener una relación directa con Dios. El perdón de mis pecados, que es el principal problema de todo. Si nunca le has pedido a Cristo que entre en tu vida y en tu corazón, ahí mismo, ya sea donde me estés viendo o ahí mismo sentado, ¿por qué no lo haces y le dices a Jesucristo: Señor Jesucristo, te pido que entres en mi corazón. Yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco la condenación. Pero también sé que tú moriste por mis pecados. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias, Señor, porque tú estás ahora vivo. Perdóname, Señor. Transfórmame, Señor. Cámbiame. Ayúdame, Señor, a servirte y a seguirte de todo corazón. Entra en mi vida. Gracias por la vida eterna. La acepto de todo corazón. En el nombre de Cristo.